Bueno, Bueno, yo creo que podemos dar inicio a la tercera sesión del Club de Lectura de Lee mi Alma. Bienvenidos, pues todos los que estamos por acá conectados, muchachos. Em, es un gusto tenerlos juntos porque es muy raro, a no ser de que sea una fiesta, que nos veamos todos el mismo día. Y tenerlos acá reunidos en este espacio para mí es un honor, pero sobre todo es un honor el de tenerte como en este espacio. Pues pucha, ustedes no saben todo lo que yo preparé este espacio, porque si hay alguien al que le quiero hacer un cierre del libro es a Elena, ¿cierto? Entonces, he estado muy juiciosa estudiando este cierre, parce, y ojalá salga lo mejor posible. Estoy muy emocionada, espero no llorar hoy. Vamos a arrancar este espacio de dándote la bienvenida y agradeciéndote también por permitirnos compartir en este espacio con la autora de este libro que hemos estado leyendo todos. Y yo no sé si leyendo, yo creo que este libro se sintió más de lo que se leyó, es lo primero que puedo decirte. Entonces, darte la bienvenida por estar en este espacio. Gracias por venir. Elena. Gracias, Marce. Me imagino que ya todos saben, igual que nosotras nos conocemos de toda la vida, entonces para mí también es muy bonito que me hayas invitado, que hayas hecho todo lo que hiciste para que el libro llegara, porque pues el libro no se distribuye todavía en Colombia y se demora, eso es un proceso que se demora un montón. Entonces es como un privilegio que hayas podido llevarlo, que lo hayas compartido con tanta gente. Qué lindo, muchas gracias. Yo estoy muy feliz porque desde el principio, pues que hablamos de que ibas a poner el libro en el club, eh, pues era, yo te lo dije como, sobre todo la gente que yo quiero que lea el libro, la gente de allá, por 10.000 razones, pues que ya las hablaremos hoy, me imagino. Entonces, para mí es muy bonito y muy especial también que el libro ya se esté empezando a leer en Medellín. Bueno, entonces Y yo gracias a todos arrancar. los que se conectan. Eso, vea, somos ya 30. Eso está, pero vea, vendido. Vean, yo voy a arrancar este espacio con un poemita. Estuve buscando poemas sobre la casa, porque creo que mucho de lo que tiene que ver con nuestra relación y con nuestro vínculo tiene que ver con la posibilidad de tener una casa donde sea que la otra esté. Entonces yo voy a cerrar y abrir con un poema, no porque a mí me encante la poesía, sino porque te gusta mucho a ti, pero hice el trabajo de No leer tengo tenedor. como 20, ¿quién no tiene tenedor? Diana Cris, como 20, 25 poemas sobre el tema de la casa y seleccioné dos. Este con el que vamos a arrancar, que dice así, te lo voy a leer y sin juzgar. Dice, yo me quedo con las casas donde he sido feliz, donde he asistido a la belleza, a la bondad, donde he vivido plenamente. Guardo la fisonomía de las habitaciones como si fueran rostros. Vuelvo a ellas con la imaginación, subo escaleras, toco puertas y contemplo cuadros. Yo no sé si los hombres son demasiado ingratos con las casas o si en mi gratitud hacia ellas hay algo de neurosis. El hecho es que amo los recintos donde he encontrado un minuto de paz. No los olvido nunca. Los llevo conmigo y conozco su esencia íntima, el misterio ansioso por revelarse que habitan en toda pared, en todo mueble. Me explico los fantasmas, cómo no regresar de la muerte algunas veces a visitar las casas queridas, cómo no acariciar las colgaduras, entornar las puertas de los armarios, asistir al lago de los espejos, entreabrir el aire de los aparadores. Yo seré un fantasma incansable alguna vez. Tengo tantas casas que visitar de nuevo, diseminadas en la ciudad, en los pueblos, en las novelas, en las historias. Esto es de Julio Cortázar, una carta que le hizo a sus amigas, a Marcela Duprat y a Lucien Chavans de Duprat, diciendo como tengo casas, demasiadas casas, ciudad, pueblos, novelas, historias. Y hoy te lo quería leer para arrancar, porque creo que para allá va usted, mi hija, con toda esa andadera de calle, con muchas novelas, muchas casas y muchas historias de él. Entonces quería como leerlo para arrancar. Y por acá pues tengo como varias preguntas para ti, para que arranquemos esta conversación. Primero contarte que pues te leímos 100 personas en esta ciudad, hoy todos no se pueden conectar, pero muchos pidieron como que hiciéramos la grabación y como lo conversamos él la semana pasada, si hay dos tipos de lectores,
el que se lo devoró en 3 horas y el que lo tenía que cucharear y respirar para poder, pues, como terminar el libro, ¿cierto? Como el Flash y el otro. Y quiero arrancarle porque conversemos por una cosa que nos pasó a la gran mayoría de los que leímos y es nadie juzgó nada, o sea, las cosas como son y parte de lo que sentimos leyendo el libro y fue una experiencia general, es como nadie dijo qué mamá tan terrible, qué brujo tan insoportable, nadie dijo nada de eso, todos dijimos las cosas fueron como son y sentí que el libro nos liberó de un montón de cosas que pudimos juzgar si esto estuviese escrito de otra manera, pero nadie hizo ningún tipo eh, de juzgamiento, por así decirlo. ¿Qué pensás de eso? Eh, Muy lindo el poema. Eh, pues Marce, me agrada mucho pues como escuchar eso porque yo cuando trabajé en el libro, eh, trabajé mucho desde ese punto de vista, desde no juzgar, sino desde que fuesen, digamos, dos hermanos, por ejemplo, que cuando escriben a la madre, simplemente observaran a la madre, eh, que es lo que hacen los personajes en la novela todo el tiempo, sin hacer un juicio, como dices, de esto está mal o esto está bien. Hay preguntas, que eso es diferente, y me parece muy bonito pues como escucharlo y que se note o que se lo transmita a la lectura y que al mismo tiempo el lector en su experiencia de lectura simplemente observe lo que está pasando en la historia sin hacer juicios. Eh, y nada, fue algo pues como muy consciente todo el tiempo en el proceso de escritura, igual que el tema del suicidio, porque no quería que fuese un libro escrito por una psicóloga, pues yo estudié psicología, ejercí mucho tiempo, en Barcelona, donde vivo, pues también ejerzo, pero desde un lugar, desde una psicología más social, ya estoy como muy retirada de la parte clínica o terapéutica que trabajé mucho tiempo y que también creo que me ayudó mucho a construir algunas cosas del libro, pero no quería que en la escritura se sintiese como eso, como que fuese un libro escrito por una psicóloga o que intentara explicar el suicidio de alguna manera, porque no es lo que buscaba con la escritura. eh, Sino simplemente, no sé, plantear preguntas y un poco dignificar lo que sucede en el libro con el personaje principal, que a mí me pasó pues como en la experiencia de escritura y en la experiencia personal de la historia que inspira lo que después se vuelve una novela, y es que no desde el lugar de la escritora, sino desde el lugar de la persona, yo también tuve muchas preguntas alrededor del suicidio, etcétera, y, y luego, pues como tuve la oportunidad de trabajar con un diario real que existió y de en un momento determinado irme a un monasterio, hacer un retiro de soledad y de silencio para leer ese diario como persona buscando respuestas, que es lo que hacemos todos los que quedamos vivos después de que alguien se suicida. Eh, pero para mí fue una gran sorpresa y algo muy bonito encontrar que yo no encontré respuestas en ese diario, y que me entregó mucha luminosidad para dignificar una decisión, que es la decisión que toma el personaje principal de la novela, eh, y también para contarlo como desde esa contundencia, porque el libro empieza con él diciendo exactamente lo que va a pasar y eso pues no pretendía que cambiara en ningún momento de la historia, sino que uno como lector, que el lector supiese desde el principio, vale, esta es la historia que me van a contar y quiero saber cómo se transita una decisión así. Y mira que lo que estás diciendo hay como dos cosas muy importantes. Una, y es que algunas psicólogas te pillaron. O sea, las psicólogas decían, ay, no, yo escucho estas historias así. O sea, como que las psicólogas tenían una conexión muy especial con el libro. Incluso algunas sin saber que era psicóloga decían, la autora es psicóloga, porque como que por alguna razón esa profesión iba ahí haciendo de las suyas, pues, porque también me imagino que es algo de lo que independientemente de lo que hagas pues es tu profesión y no es fácil desmontarse de la profesión que uno ejerce, ¿sí o qué? Y dos, que conversamos mucho sobre como que sentíamos todos que es un libro más para los que quedan que para quienes están pretendiendo tomar la decisión o están en ese proceso de tan duro, pues de sentir depresiones, ansiedades o el no querer estar en este lugar, sentíamos mucho el que era un libro
para quienes se quedan, ¿cierto? Como para entender ese proceso, para entender ese camino y gran parte también de lo que nos pasó a muchos de los que leíamos y yo que tuve la oportunidad esta semana como de escuchar todos los grupos, era también como de verdad, es un regalo este libro porque uno puede ponerse en los zapatos o en el corazón o en lo que sea, porque a veces como que le hablan a uno empatía y uno, pues sentirla es muy difícil, pero con el libro lo que pasa es que a medida que iban pasando las páginas, de cierto modo también existía como un agotamiento, como en la página 90 la gente decía como, uy, ya. O sea, es como es una decisión que ya tomó, como hágale, pues ya se sabía desde el principio, pero igual era como que la página 90 ya iba diciendo siento el peso, como que muchos decían, ya me siento tan agotado casi como el personaje de todo, de lucharle como a la vida y de intentar también encontrar cosas bellas cuando ya sabía por efecto que ya no iba a estar más en este lugar porque además lo decidió muy chiquitito, ¿cierto? Háblanos un poquito de la construcción de esa escena de cuando él ve el vecino, porque ahí hay un hito súper importante y es como, ay, pucha, él lo decidió desde siempre cuando se dio cuenta que podía devolver lo que le fue entregado. ¿Nos querés conversar un poquito de esa escena que para todos fue como, wow, o sea, impresionante que lo haya decidido desde tan chiquito? Mm. Sí, Marce. A ver, yo creo que esa escena en la novela es muy importante como para mostrar algo que nos pasa a las personas siempre en cualquier momento de la vida. No me refiero solo en relación a la muerte, porque es que cuando vos pensás en la muerte, por contraposición, estás pensando en la vida. O sea, toda persona que se pregunte o se haya preguntado en algún momento por la muerte, o sea, al mismo tiempo se pregunta por la vida. Creo que de hecho la pregunta es más por la vida que por la muerte siempre, y es por el sentido de la vida. Eh, y es algo que nos pasa a todos siempre, independientemente de que hayamos tenido o no una ideación suicida o una historia cercana con el suicidio. Yo creo que el planteamiento sobre todo es una pregunta por el sentido. Y esa pregunta nos la hacemos todas las personas todo el tiempo, en distintos momentos y según en qué circunstancias estemos viviendo, ¿cierto? Entonces, creo que va un poco más en esa vía de la trascendencia, de la pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene vivir? Y yo creo que, aunque uno muchas veces no es consciente de eso, se lo pregunta todo el tiempo cada vez que toma una decisión importante en su vida. No sé, si te vas a casar, si te vas del país, si cambias de trabajo, si, no sé, o sea, cualquier decisión importante es una pregunta por el sentido de vivir. Y eso era lo que yo quería también como plantear en el libro, o sea, no solo es una pregunta por el sentido de la muerte, sino por el sentido de la vida. Ahora, esa escena que nombras es importante porque creo entonces que todas las personas en algún momento de la vida tenemos un hito, algo que nos hace ser consciente de lo que queremos o de lo que no. Y para la novela y para el personaje era muy importante tomar conciencia de que se podía morir, o sea, de que podía decidir sobre su vida. Y, y nada, pues digamos que la escena o la imagen es cruda, porque sé que es una escena fuerte, pero creo que era necesaria para que él pudiese reconocer lo que iba a hacer, porque claro, en la novela lo nombra de esa manera cuando se encuentra con esa escena del vecino y se da cuenta que uno se puede suicidar. eh, a partir de ahí reafirma algo que, que su ser, su alma quería hacer y era no estar físicamente en el plano con su familia, etcétera. Y otra cosa es que, a ver, yo creo que uno hace muchas cosas en la vida de manera inconsciente, o que te vas preparando muchas veces en la vida para cosas que luego vas a hacer que no sabes en qué van a resultar. Yo cuando estudié psicología, hace muchos años, participé en una investigación muy importante que se hizo en Medellín sobre el suicidio en niños y adolescentes. Eh, y bueno, digamos que mi línea de investigación en ese momento era el suicidio y la literatura, entonces tuve que leer mucho sobre escritores suicidas de Antioquia, de Colombia, de Latinoamérica, etcétera, como para hacer un análisis desde ese lugar. Resulta que en esa investigación se crearon pues como unos documentos, un material pues como
que pretendía dar indicaciones de cómo hacer una intervención, si había un suicidio, una ideación suicida, etcétera, y todo ese tema pues como de prevención. Y parte de una de las categorías que se creó en esa investigación en ese momento, estoy hablando de unos 15 años atrás más o menos, eh, tenía que ver con una categoría que era muy rara, porque no tenía que ver ni con un suicidio porque hubiese una enfermedad mental o porque la persona estuviese atravesando una crisis necesariamente o porque fuera lo que llamábamos un acting out, un acto impulsivo, etcétera. O sea, era una categoría totalmente alejada de eso y era una categoría en donde había personas que habíamos encontrado en la investigación, no personas pues porque ya no estaban, pero sus familias y los que pudieron dar testimonio, y era un tipo de elección desde otro lugar muy distinto. O sea, una decisión muy consciente y una decisión como muy filosófica. Y eso en ese momento fue como algo que nos volaba la cabeza a todos porque claramente no se podía explicar, se podía hacer una caracterización de eso y no más. Entonces creo que eso 15 años atrás, sin saberlo, cuando yo ya me senté a escribir ese libro, me ayudó mucho porque aunque yo estoy narrando una historia que es una historia muy compleja de una familia, de un contexto, de un país. Eh, esa decisión no fue una decisión atravesada por la angustia, esa decisión fue una decisión como cuando alguien decide algo que quiere hacer. Y eso, y contar eso es muy difícil, intentarlo transmitir en la escritura es muy difícil, comprenderlo es muy difícil, no sé si uno al final comprenda o simplemente, como dijiste ahora, Marcia, al principio, o a veces simplemente observas y ya, porque no hay lugar a la comprensión, porque no hay lugar a la explicación, que es lo que siempre buscamos las personas. Eh, entonces eso, creo que de alguna manera la escena era importante como para ratificar una decisión, pero es una decisión que está atravesada desde otro lugar, desde una pregunta diferente, no desde la angustia, no desde la depresión o desde otros lugares comunes desde donde se narra el suicidio. Ele, y sabes qué podemos decirte que eso se transmitió súper bien, porque todos entendimos que no fue una decisión emocional ni desesperada. Ya se escucha mejor. Yo ya me estoy pegando este micrófono acá. Sí, sí, Eh, sí, sí. Sí, se escucha bien. que no fue, Pero yo todos sí, entendimos que no fue ni una decisión desesperada, ni ansiosa, ni no planeada, ¿cierto? Todos sentíamos que el libro fue como una despedida larga, así lo nombraron muchos, como una despedida larga, entendida, hoy me despido, no me van a encontrar ellas a mí, o sea, yo voy a ir a hacer todo como yo lo tengo planeado, pero no se sentía esa desesperación, ni ese desasosiego, ni esa cosa, y también lo conversamos en muchos de los grupos, incluso Vane, que no sé si está por acá, ayer me compartió un video de Gabriel Rolón donde decía, es que si todo lo tiene, ¿por qué se suicidó? Y es como, y él hacía una analogía como con la subida al Everest, que tiene 4 estaciones, y decía como sí, logró el éxito, llegó al Everest, pero el cielo sigue estando igual de lejos. ¿Cierto? Eso era como la relación que hacía Gabriel Rolón con el tema y siento que muchos entendimos ese mensaje que querías transmitir. Yo no sé si a los autores les interese saber si el mensaje se transmitió, pero yo quiero decirte que eso que dijiste, sí no lo transmitiste porque lo conversamos en los grupos y lo hablamos bastante de que así lo sentimos, no lo sentimos una cosa así súper angustiante, sino que sabíamos que era de cierto modo su plan y una decisión que también se puede tomar y fue también como para quienes han tenido suicidios, suicidios cercanos o de amigos, como entender que es que esa también es una opción. Fue súper lindo también para muchos ver que esa cercanía con el suicidio se miraba desde otra perspectiva diferente. qué bien, Marce, sí, no, yo creo que uno, igual como autor, sí busca, eh, a ver, uno nunca sabe qué va a pasar con algo, con un libro cuando lo termina, porque pues como hemos hablado muchas veces, nadie lee el mismo libro, ¿cierto? Cada persona se conecta con una historia desde su propia historia, desde lo que le gusta, desde el momento en el que la lee, etcétera. Eh, pero igual uno sí pretende, o sea, trabajas en una historia y querés, tomar decisiones para que cuando escribís esa historia sucedan ciertas cosas ahí, entonces creo que uno sí espera como recibir que algunas de las cosas en las que trabajó, porque en la escritura hay mucho trabajo, muchísimo, eh, y,
y creo que obviamente uno sí espera que frente a esas cosas que trabajó como tan conscientemente, sí haya un feedback de que al menos algo de eso se pudo transmitir, entonces me parece muy bonito escucharlo y respecto a la pregunta si lo tenía todo, ¿por qué se suicidó? ¿Por qué no? Eh, Porque es que el suicidio no es una decisión que se tome en este caso específicamente porque, o en otros, incluso porque la persona lo tiene todo. A eso me refería yo, que es más una pregunta por el sentido de la vida. O sea, hay muchísimas personas que tienen muchas cosas, digamos, socialmente o culturalmente eh, exitosas, etcétera, y eso igual crea un gran vacío también. O sea, no se trata de tener algo para decidir o no. Creo que va en otra vía de más como por el sentido que tienen las cosas. Te voy a leer un párrafo que todos subrayaron, casi como el 80%, para que vos sepas también cosas de tu libro, ¿cierto? Igual, si usted tiene dudas, si quería transmitir algo y quiere saber si lo transmitió, es el momento de preguntar. Pero este párrafo muchos lo subrayamos y dice así, pero dime, ¿qué hay de malo en querer morirse? ¿Alguien acaso podría decirme por qué vivir es la opción correcta? ¿Por qué es una decisión más digna? ¿Por qué la gente cree que allá no hay espacio para mí, para los que como yo decidimos irnos de esta forma? Y fue un párrafo L que en general pues conversamos bastante. Puedo decirte que también es un libro súper subrayado, o sea, mucha gente tiene muchos cositos pegaditos, te podemos mandar foto de todos los libros con sus diferentes formas, pero es un libro muy vivido que creo que también es un interés de tu parte de saber qué pasa con el libro y es un libro muy vivido. Y en esa vivencia de él, y acá sí te va a pedir yo le dije a todo el mundo que se economizaba palabras. Entonces, acá sí le va a pedir que se desplaye porque vamos para los collages, ¿cierto? Y ahí creo que sí necesito que nos contes un poquito la historia de los collages, por qué los pusiste allí, porque también fuiste tan valiente de pelear que esos collages estuviesen allí en la mitad. Mejor dicho, contanos un poquito detalles, si querés chismecitos. Yo sé que es tu letra porque conozco tu letra desde siempre, pero la gente de seguro no sabe que ese noviembre 16 fue escrito por ti. O sea, como que nos contes un poquito de esos collages, porque al ser un libro vivido, creo que la experiencia con los collages también es muy interesante, pero me gustaría que te explayaras ahí un poquito hablando de los collages. Los collages sí son muy importantes en la historia por muchas razones. Bueno, lo primero es que yo cuando empecé a escribir la historia, yo la empecé a escribir en Medellín. eh, y desde que concebí como que iba a hacer un libro, eh, y cuando llegué a Barcelona a hacer el máster de escritura en el que también trabajé una parte del libro, siempre quise que el collage y la escritura estuviesen juntos en un proyecto. Digamos que al principio tenía mucho que ver como con una decisión creativa y un gusto personal, es porque como yo hago collage hace tanto tiempo, pero siempre había trabajado como esos dos lenguajes por separado, como que quería como reto personal y creativo trabajar en un proyecto que tuviese las dos cosas juntas. Entonces, en principio era como esa idea, esas ganas, etcétera. Luego, eh, a medida que el libro fue avanzando, porque uno también, o sea, los libros cambian mucho. De hecho, cuando uno está, o sea, esta conversación que estamos teniendo, o mejor dicho, siempre que ustedes hablen con un autor en el club de lectura, aunque se estén leyendo una novedad, ese libro, el autor o la autora posiblemente lo escribió mínimo 2 o 3 años atrás, porque pasan muchas cosas desde que tú terminas un manuscrito hasta que una editorial te lo publica, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad una novedad nunca es una novedad para el público, pero para quien escribió es un libro en el que ya trabajó hace años seguramente. Y, y también es como un proceso muy especial después de tanto tiempo, cuando uno incluso ya está como muy alejado de la historia, etcétera, sobre todo pues en un sentido como emocional porque cuando estás escribiendo claramente estás más involucrado. Es muy interesante también como volver al libro de otra forma, ya con tanta distancia y conocer eso que hacen las personas. Eh, y bueno, y luego pues a medida que avanza el libro, que no estaba escrito como está escrito, sino que estaba primero pensado y trabajado en tres partes. La primera parte la iba a contar la madre, la segunda parte la hermana y la tercera parte el personaje principal.
pero eso pues finalmente se transformó un montón y cambió, hasta que encontré que la voz que necesitaba contar la historia era la voz del personaje principal en primera persona, desde su punto de vista. Eh, entonces ahí empecé como a encontrar que había unos momentos en la narrativa donde la palabra eh, no era tan esencial y el personaje es muy reiterativo en hablar del silencio, la importancia del silencio en el libro, de, de trabajar con las manos, que es esto también como que hacían los monjes en el monasterio, que fue algo que yo también pude ver y contemplar un poco cuando fui al monasterio del Retiro para leer el diario allá y para también como intentar recrear un poco lo que, o sea, jamás lo voy a lograr pues porque estuve unos días simplemente, pero intentar comprender qué es estar en un espacio real de absoluto silencio y soledad. eh, y bueno, todo eso para decirte que esos procesos me ayudaron a tomar las decisiones de cómo iba a estar el collage en la novela. eh, y al final, pues la decisión fue como, no, va a ser el diario, o sea, como estuvo en la historia atravesada por un diario real, yo tomé muchas decisiones con el libro que homenajean ese diario real. Entonces, una de esas decisiones tuvo que ver con, voy a crear un diario, pero va a ser un diario de imágenes que el personaje va a entregarle a su hermana antes de morirse. Entonces, por un lado, tiene que ver con homenajear el hecho de que existió un diario real que queda para su hermana. Y luego, a ver, eso es muy difícil que se vea a veces como en un libro impreso, porque pues los collages son analógicos. Cuando tenés un collage analógico en la vida real, puedes contemplar los materiales de una manera como mucho más eh, especial, más vívido. Pero bueno, la selección de los materiales también fue todo un rollo, porque yo me fui a conseguir material muy viejo, revistas como muy de la época que en realidad la persona pudo haber tenido si hubiese hecho un diario de imágenes, incluso imágenes con contenido que realmente pudiese tener en un monasterio a través de cómo ellos realmente tienen allá los libros, que les permiten leer, que no, etcétera. O sea, es una investigación así súper minuciosa para elegir el material. Eh, y luego cuando empecé a crear los collages, siempre los creé también con la conciencia de que a lo mejor no iban a estar. Que eso es otra cosa que es muy interesante cuando uno está creando y cuando está escribiendo, porque vos trabajas en muchas cosas, pero muchas de esas cosas te van a ir después. Entonces al final es como que tenés que tener o escribir o los actos creativos son como un gran ejercicio de desprendimiento también, porque vos te puedes sentar a trabajar o sea, muchas horas en muchas cosas, pero al final no sabes si eso hará o no parte de la historia. De hecho, no están, o sea, en el libro no están todos los colas que hice, muchos quedaron por fuera. Eh, y nada, cuando empecé ya a crear los collages, que ya vivía en Barcelona y los hice como en una época de mucha soledad, eh, que además también fue muy sincrónico porque no fue como algo planeado, pero yo terminé el libro en Barcelona muy sola, o sea, en total, absoluta soledad. Eh, y fue como muy interesante ese proceso también. Y nada, y crearlos fue como muy raro porque no eran mis collages, eran los collages del personaje. Entonces muchos de los collages se quedaron por fuera, eran collages que yo miraba y decía, esto es mío, esto no es de él. Y no son mis collages, porque yo estoy prestando las manos, pero le estoy entregando, o sea, estoy haciendo una ficción. Entonces nunca había hecho eso, siempre había hecho collages pues para mí y para que se entienda que son míos, etcétera. Entonces también fue como muy extraño ese proceso eh, de intentar crear algo, igual que haces con la escritura, como, vale, esto no es mío, yo soy la narradora, pero no soy yo, es otra persona. Entonces, lo mismo, pero con la imagen fue muy curioso, nunca había hecho algo así. Al final, pues, en varios de ellos se nota que hay igual un estilo que tiene que ver con las cosas que yo hago, es como imposible separarme de eso, entonces al final dejé de pelear con esa idea, pero los que quedaron por fuera sí eran los que era como que los miraba y decía, no, son demasiado yo, y estos son los colas del personaje, no son los míos. Eh, y bueno, y cambiaron un montón de lugar porque, a ver, en principio nunca quería que estuviesen como intercalados en el libro, porque no quería que se entendieran que eran ilustraciones del libro, porque no son ilustraciones del libro.
Luego quería como que encontraran realmente el lugar correcto dentro del libro como objeto y la decisión la tomé junto con la editora y la diseñadora de la editorial, que me plantearon como varias opciones. Yo no me había hecho planteado que estuviesen en el medio y me pareció muy interesante como cuando conversamos sobre eso y el hecho de que estuvieran en la mitad de la historia, de que estuviesen juntos para que efectivamente tuviese como la sensación de diario, porque están fechados y tienen nombres. Esa efectivamente es mi letra, pero no son mis palabras, son las únicas palabras del diario real que yo usé en la novela. Entonces, eso también es algo muy especial. Eh, y nada, yo tomé palabras del diario, palabras o frases del diario real y las transmití tal cual como estaban en el diario para titular los collages y las fechas también. Eh, y bueno, quedé muy contenta como con el resultado al final, cuando los vi ahí, porque era también como es un momento como en la mitad de la narración para darle un poco de respiro también como a lo que está pasando, contemplar la imagen y que exista la ausencia de palabras ahí, creo que también entrega como otra lectura, otro lenguaje. Eh, y sí, los tuve que defender, que esto es chisme, pues, porque, eh, a ver, igual que como les dije ahorita, cuando terminas un manuscrito pasa mucho tiempo para que el libro exista, también pasan muchas cosas durante el proceso de edición. Entonces uno como autor creo que tiene que conocer muy bien lo que está haciendo y tiene que tener mucha conciencia de lo que uno quiere hacer con su proyecto, porque los editores te van a hacer sugerencias, te van a cambiar cosas, te van a pedir otras, y con algunas de esas dos vas a estar de acuerdo, pero con otras no. Entonces hay que tener como mucha conciencia de lo que estás haciendo. Por ahí vi a Rodney ahorita, creo que lo vi. Rod sabe de eso muy bien porque es editor y tiene su editorial, etcétera. Entonces eso es un proceso también como a veces puede ser complejo. Y yo envié el manuscrito a Tránsito porque era mi primera opción de editorial acá, pues es una editorial que me gusta mucho y que creo que estaba muy en la línea con mi libro. Entonces, nada, toqué la puerta en Tránsito, no conocía pues a la editora de nada realmente y busqué su correo en internet y le envié un correo como cualquier persona más de los miles de correos que recibe, sobre todo en Madrid y en Barcelona, que está lleno de gente que escribe. Y, y nada, no sé, ella me respondió muy rápido, pero su respuesta fue, yo no voy a publicar libros con imágenes, si tú quieres, me hizo una pregunta, me dijo, si tú crees que el libro funciona sin los collages, porque si funciona sin los collages yo te leo, no te publico, te leo, que es obviamente el primer paso para que después si al editor le gusta, te puedan publicar. Y nada, me dijo, si crees que puedes seguir adelante sin los collages, te leo. Entonces, yo sabía pues muy bien cuál era mi respuesta. Mi respuesta era no, yo no voy a seguir adelante con el libro sin los collages, pero me tomé como mi tiempo para poder explicarle y contestarle. Yo siempre he dicho que le escribí una carta de amor azul para justificarle por qué no quería que se entendiera pues como una decisión caprichosa y ya, sino porque en el trabajo a lo largo del libro entendí pues como todo lo que yo quería hacer y tenía como un sentido muy importante para mí, sobre todo el tema pues de homenajear el diario real. Y nada, le expliqué pues en una carta que le envié por qué no y le dije al final como nada, muchas gracias, entonces no y ojalá pues en otro momento con otro proyecto. Y mi carta como que la conmovió un montón porque después me respondió y me dijo, no sabes qué te va a leer y luego vemos qué pasa. Y nada, y ella, o sea, cuando un editor igual te dice te voy a leer, puede pasar mucho tiempo para que te respondan. Eh, y eso fue un jueves y el Ya se iba como de lunes vacaciones, ¿cierto? Acá de recibí su Chile. respuesta y me dijo, ya lo leí, te publico el libro, ya entendí todo lo que me dijiste en la carta y lo voy a publicar tal cual me lo entregaste y eso. Entonces esa fue mi defensa del libro con los collages y finalmente el libro salió tal cual como yo se lo envié. Ahí ya me explayé mucho, Ay, sí, qué emoción, la diste toda. ya me iba a tener que Ve, callar. Ele, voy a hacer la última pregunta para darle paso a los muchachos, y es que mucho de lo que leímos es como una alquimia con la belleza, es como, "Hue puta, ¿qué es esto tan duro que estoy leyendo? Pero al mismo tiempo, ¿qué es esto tan lindo que estoy leyendo? O sea, como que
como que uno no sabía ahí bien qué era lo que sentía. Entonces, uno empezaba el capítulo y como, uy, no, ¿qué es esto? O sea, como que qué apacharramiento, y al final vos hacías algo, no sabemos pues qué, pero es como vos cómo te llenas de belleza, porque finalmente mucho de esto tiene que ver con nuestra historia, pero cómo coges esas cosas bellas del mundo para poder plasmarlas ahí, porque entonces cada capítulo termina con una canción muy potente, con una frase que lo deja a uno, como decías ahorita, cuestionándose un montón, y como medio sé que eres bruja, sé cómo haces alquimia para transformar esa cosa dolorosa y como apachurrante de corazón en algo tan precioso, porque muchos vimos mucha belleza en el libro. Y ya, levanten la mano todos los que van a hacer todas las preguntas. Qué lindo. Pues Marce, ve, yo creo que son varias cosas. Una es la poesía. Vos sabés que, y por eso lo dijiste pues cuando empezaste con el poema hoy, yo, o sea, mi entrada a la literatura fue por la poesía. Yo he sido una lectora de poesía toda mi vida, desde que era una niña muy chiquita. ¿Por qué? No sé. Mm, No tengo una explicación realmente como consciente o racional frente a eso. Sé que la he leído toda la vida, que soy muy presumida cuando hablo de la biblioteca de poesía que tengo en Medellín porque todavía no me la he traído para España. Eh, y, y no sé, para mí el lenguaje poético y la poesía siempre ha estado como en el top de todo. Y yo creo que eso de alguna manera ha alimentado como la forma de escribir. El libro igual sé que tiene como una prosa muy poética. eh, y yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo está escrito el libro y por qué se percibe de esa forma. Eh, de hecho, yo, o sea, escribí poesías, iba a talleres, encuaderné un libro con mis propias manos de poesía que hice hace mucho tiempo, mucho. Eh, y bueno, en fin, ya no escribo poesía, pues hace muchos años no escribo un poema, no sé cuántos, pero sigo siendo una gran lectora de poesía. Y eso me ha ayudado como a orientar también la forma de escribir. Y por otro lado, también es un trabajo. O sea, Se Se quedó detuvo pegadito. la... Esperemos un momentico que vuelva. Ahí volvió. Oli, oli, ya Ya, estoy. sí, ya. Eh, Ay, es que no estoy en mi casa tampoco, entonces estoy aquí en condiciones, pero se escucha bien, se Sí, escucha ya bien. se escucha súper bien y te vemos bien. Vale. Nada, entonces eso, que la poesía, y iba a decir que es un trabajo también, que cuando vean un libro que los conmueva y que sientan esas cosas, sepan que detrás de eso también hay mucho trabajo, que uno para cerrar una frase tiene que trabajar mucho y tiene que reescribirla muchas veces hasta que encuentra que es la forma correcta. Pues por un lado creo que es la sensibilidad que me ha entregado la poesía y por el otro, Marce, creo que es el trabajo, porque yo a ese libro le trabajé de... Volvemos a esperar un momentito. Sí. En la mejor parte del chisme, que ya viene. Javi, y ahí está preparándose para la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer preguntitas? Tan bueno escuchar, ¿cierto? A ver, yo veo. Yo, Marce, Vivi, Listo, Vivi. Entonces va Javi y va Vivi. listo, Ya se va a gracias. cambiar de teléfono ya y ya vuelve. Entonces va Javi, va Vivi, yo voy a leer otro poemita. ¿Qué? ¿Qué? Y ya porque también ya es tarde en España, me da pena.
Y vayan peinándose porque yo nunca había tenido a 36 conectados y nos vamos a tomar una foto todos. De una vez, van peinando. Gracias por avisar, Marci. Van peinando mientras la autora vuelve. Van buscando el Brillito, libro, peinarnos todo. brillito, peinado. 36. 36 de 6 ¿cuántos eran los libros que le vendió? Que les leyeron 100. 100. Cambié de teléfono. A ver, Esto, ya ahí la vemos y la hola, escuchamos perfecto. hola, hola. Ya ahí súper bien. ¿Sí se escucha? Sí, Ya cambié de teléfono, es que no sé qué le pasó al otro que me saca de la reunión. bueno, ya igual se escucha bien en ese también. Javi le va a hacer una pregunta y Vivi le va a hacer otra. Hola, ¿se me oye? Sí, Sí. No, la pregunta ya respondió con lo que yo estaba comentando del suicidio, pero más que una pregunta era un comentario de decirle que el libro, a los que hemos sentido cerca del suicidio en dos ocasiones, nos ayudó bastante a sobrellevar esa pena, porque esa pena nunca se acaba, a pesar de que hace tantos, en mi caso hace 10 años y 5 años del otro, y esa pena nunca se acaba porque es difícil pensar en la persona de ya no está aquí, ¿por qué tomó esa decisión? Entonces fue un libro eh, muy bonito para eso, para llevar esa pena tan grande que es el suicidio, para los que nos quedamos aquí pensando en esa persona y lo volveré a leer cuando tenga más valor de volver a hacerlo porque, como dijo Marce, fue una experiencia. Yo fui de los que lo leí por etapas porque cada capítulo me llegaba al corazón, entonces era solamente eso. Darle las gracias por poner esa experiencia en ese libro para los que nos quedamos acá, extrañando a los que se fueron porque no quisieron continuar con su vida por alguna razón y gracias. Ay, muchas gracias a ti, Javier, por conectar con el libro. Y qué bonito lo que me dices. Muchas gracias. Yo tampoco sé si lo voy a volver a leer. yo se lo No, cuento, si quieres yo le cuento lo no que yo necesito leí. ese libro hace mucho tiempo. Hoy entrevisté a una autora por la mañana y me dice, yo ya no me acuerdo del cuento del que me estás hablando. Y yo, ay, yo si quieres yo se lo cuento. Vivi, adelante. Gracias. Bueno, no, Ele, te quería, pues yo, es un comentario y una pregunta. El comentario es que para mí también es un libro sobre el amor. Y es un libro sobre el amor de dos hermanos. Ay, Y sí. es hermoso saber que él murió siendo amado y amando. Y lo otro que te quería preguntar es que hay un ensayo de Proust muy lindo sobre la escritura. Y al final él dice que el escritor dice al final de la escritura conclusiones y el lector dice incitaciones. ¿Cómo te ha ido a ti ya en esta promoción del libro, escuchando? ¿Qué has sentido con escuchar esas otras formas de ver, interpretar, sentir, comprender, observar el libro? Gracias, Vivi. Me encanta que digas lo del amor porque sí, es un libro que tiene mucho amor y yo creo que también por eso, Marce, de lo que hablabas de la belleza hace poco, yo creo que eso también tiene que ver, porque aunque es un libro que atraviesa como por temas muy complejos, no solo es el del suicidio, o sea, yo también de manera muy consciente quería que se reflejaran las violencias estructurales de nuestro país desde una posición política muy consciente y muy clara, de la que hablo como con mucha contundencia porque es un tema que me interesa mucho. Eh, pero también creo que era importante mostrar que en esas violencias de tantos tipos hay mucho con lo que se sostiene la vida y parte de eso es el amor. Entonces, sí, gracias por nombrarlo, porque también era muy importante para mí que ese amor entre ellos estuviese ahí como muy presente y muy reflejado. Y con la promoción del libro, pues es que ha sido muy curioso, muy raro. O sea, muy bonito todo, pero es muy extraño porque uno lo vive como, ay, tan raro que esté pasando eso. Eh, Primero, pues que el libro se publicó acá en España en septiembre y se hacen como
se hicieron como las presentaciones pues normales del libro, la promoción muy intensa como todo ese mes, porque pues acá se publican, o sea, a las librerías llegan novedades cada semana, o sea, cada semana llega una novedad, una novela, todas las novedades que tengan todas las editoriales, esto es una locura. Eh, Así que los libros tienen como un momentito de protagonismo que según pues o sea, esto es un negocio igual que cualquier otro negocio. Entonces, según con quién te relaciones, te van a dar más o menos, o sea, te relaciones, quiero decir, la editorial y el negocio como tal, te van a hacer más o menos promoción según en qué medios, pero es un momentito muy chiquitito porque pues luego viene el otro libro y cada libro tiene como su espacio pequeño al principio. Pero pues yo me he encontrado como con una sorpresa muy bonita porque, a ver, yo vivo en Barcelona, serán 4 años, ahorita en un par de meses, y, y o sea, Barcelona es una ciudad donde vive gente de todas partes del mundo. eh, y me he encontrado con, o sea, no sé, una sueca que me dijo, me encantó el libro, se lo voy a pasar a mi mamá. Y yo, "What?". O sea, como gente muy, o sea, la pongo a ella de ejemplo, podría poner muchos otros, pero cuando, o sea, claramente lee pues en castellano y todo, pero cuando me dijo como, o sea, pues yo siento como una sueca es muy lejana a nosotros, o sea, es como una cultura muy distinta, 10.000 cosas, como que what, y que alguien como de un lugar tan lejano te diga, conecté tanto con el libro, me gustó tanto, se lo voy a pasar a mi mamá, no sé qué, esas cosas son como muy especiales para mí porque el libro tiene como una localización muy específica, tiene también un lenguaje que yo quería recrear como de cómo se habla en el barrio, tiene una referencia también a la época a través de todas las decisiones que tomé para nombrar las marcas de las cosas, lo que compran, lo que fuman, lo que etcétera. Entonces como que todo eso está muy geolocalizado en Medellín. Eh, y uno no se imagina como que alguien de una cultura tan distinta vaya a conectar como con ese tipo de cosas. O tengo otra amiga también italiana que me mandaba fotos de, ay, mira lo que busqué, y eso, un barrilete, y me mandaba la foto de que ya conozco que es un barrilete o cosas así. Qué Y nota. eso es muy especial. Uy, El otro día fui a una presentación acá en una ciudad, porque entonces, claro, ahora que iba a decir que han pasado cosas como muy bonitas, es que ahora como que hay un renacer del libro, no sé si sabía la palabra, pues, pero ahora como que he estado invitada a varias ciudades en España, ya no porque sea promoción de la editorial, sino porque me han escrito personas que quieren que yo vaya a presentar el libro, porque ya se ha leído más y entonces la gente lo recomienda y empieza a ver como un voz a voz y eso es muy bonito. Y fui a una presentación en una ciudad de acá que se llama Alcañiz y de pronto el librero se había preparado la presentación hablándome de las manzanitas de coco, del barrilete, de Veracruz Estéreo, de los prisioneros, o sea, como de todo lo de nosotros. Y fue muy bonito porque además, mientras se la estaba preparando, me escribió un mensaje diciéndome, acabo de hacer un recorrido por el barrio París, por Google Maps, y ahora Ay, como no. que ya tengo en mi cabeza el barrio. Entonces para mí como que traerle eso a la gente de acá me parece muy bacano. Me gusta mucho, me gusta hablar de Medellín, me gusta hablar de Colombia como cuando me invitan. Soy una buena embajadora, o sea, no es que vaya diciendo por ahí como, ay, es horrible lo que pasa en mi país, porque no es así, pero a través de nombrar eso, también se habla de otras cosas como las que acabo de decir, y es, o sea, cuando creces en ciertos contextos que acá son muy lejanos, porque no hay punto de comparación. Yo ahora mismo, por ejemplo, trabajo en una fundación donde trabajamos con personas en riesgo de exclusión social, pero, o sea, no hay punto de comparación. ujú, Eh, entonces, claro, para las personas acá eso es como un poco impactante, pero yo creo que lo más importante para mí, lo que quiero también como reflejar ahí es que se vea que en medio de tanta austeridad hay tanta valentía, tanta capacidad de resurgir, tanta belleza, que en los barrios hay belleza. Lo que pasa es que hay que saberla mirar o hay que prestar atención, como dice una de mis poetas favoritas, Mary Oliver, vivir es prestar atención.
También eso lo he dicho varias veces en muchos lugares y es como, yo no crecí, o sea, yo sé que ahora es muy distinto, que hay un boom pues como de mucho escritor de Medellín y todo eso, pero cuando yo era una niña y una adolescente eso no pasaba. Entonces era como la literatura es una cosa que está muy lejos, es una cosa Ujú. quijotesca que pasa por allá en Europa o en otras ciudades, pero no, o sea, como que en mi barrio no había literatura de mi barrio y eso también para mí es importante. Yo desde el año pasado estoy trabajando en otro proyecto y eso también está muy presente. Es como algo que me interesa mucho mostrar y ha sido muy bonito como ver que una historia como en un contexto tan lejano para muchas personas acá, igual como que los ha tocado de alguna manera y eso es muy especial para mí. O sea, está siendo como súper bonito, no me lo hubiera imaginado jamás. Es que tan Qué lindo, bueno, además que todo el que se lo lee quiere que alguien más se lo lea y eso es lo que está haciendo sí. que suceda así el super boom. Ay, no queremos tan famosa. Caro Parra te va a hacer una pregunta. Caro es quien acompaña, lee Mi Alma muy de cerca, está abriendo el Club de Lectura en Bello, que también es un escenario cultural diferente porque las distracciones son otras, ¿cierto? Entonces estamos en la zona del barrio obrero donde todo es rumba, pero nosotros estamos haciendo un club de lectura y ha sido un proceso muy lindo, Caro, hacerle la pregunta a él y ya nos vamos como a hacer el cierre. Eso, rapidito. Yo sé que ya habían dos nada más, pero bueno, no podía dejar de hacerlo. Eh, lo más teso, y yo le decía a Marce, qué tema tan teso de conversar. O sea, si para mí fue teso hablarlo con cinco, escribir un libro donde vas a tener un impacto mucho más grande, como a uno que se le pasa por la cabeza también, obviamente todos van a tener unas percepciones diferentes, pero yo me quedé con una frase donde decía, de ese tema no se habla, ¿cierto? O de esos, hay muchos temas en general de los que no hablamos y preferimos callar y preferimos dejarlo detrás de, entonces me pensaba como, ¿es mejor hablarlo, no hablarlo? ¿Será que hablarlo expone más la posibilidad o te sentís responsable al tocar esos temas? O sea, me generó una sensibilidad impresionante, pues personalmente me conecté más con el contexto y con la vida, pero el tema es uno de esos temas que se ponen en la mesa y yo creo que todo el mundo queda en silencio porque no son tan fáciles de abordar, porque vos no sabes qué está pensando el otro o una persona que ves cotidianamente puede tener un montón de cosas adentro. Entonces, como cómo se sintió llevar ese tema a la mesa, a muchas mesas, escribirlo y pensar como esto va a impactar de alguna manera. Mm. Pues es que mira, Carolina, en principio yo, o sea, yo no estaba pensando en que iba a publicar el libro, yo solo estaba pensando en que tenía que escribir esa historia. Yo creo que cuando uno escribe, si piensa en publicar, se daña el proceso. Porque claro, si desde que lo estás trabajando te preguntas, uy, esto va a ser leído por mucha gente, o sea, lo dejas de escribir. No lo llevas a cabo o no lo haces con la honestidad que quisieras. Entonces yo, sobre todo en principio, nunca pensé en nada, porque lo que quería era, básicamente, como en palabras muy coloquiales, quitarme esa historia de encima. Yo necesitaba hacer algo con eso. Eh, y sabía que la iba a llevar pues a cabo, o sea, sabía que iba a ir con eso hasta las últimas consecuencias porque soy muy escorpiana, entonces hago las cosas así. Entonces dije, no, o sea, la voy a terminar. Cambió mucho, o sea, tuvo muchos procesos como muy distintos, como he nombrado, pues, pero en principio era como necesito terminar esta historia. A ver, al principio ni siquiera pensé que iba a ser una novela. Eh, la había pensado como una historia corta dentro de otro, iba a ser como un libro de cuentos, ese era el proyecto que yo iba a trabajar en el máster que me fui a hacer a Barcelona, porque yo siempre he escrito, así como Marce dijo ahora que yo me ahorraba las palabras, yo escribo corto, a mí no, o sea, de hecho esa novelita son 150 páginas y yo decía, yo sentí que escribí 500 más o menos, porque nunca había escrito algo como de tan largo aliento, siempre eran como relatos, cuentos, bueno, entonces basada en eso, dije voy a sentarme a escribir esta historia como parte de ese librito de cuentos que voy a hacer que para terminar el máster, pues no, o sea, nadie termina el máster con un libro, no, pero trabajas un proyecto, trabajas una historia. Y luego me senté a escribirla porque no tenía ni una sola palabra escrita.
En cambio, había otros cuentos que ya estaban trabajados y por eso pues pensaba que iba a ser más fácil armar el libro así. Cuando me senté a escribirla, yo pensé que iba a ser muy difícil escribir esa historia. Y resulta que yo la empiezo a escribir y yo no fui capaz de soltar esa historia nunca. O sea, la historia tomó posesión de mí, así literal. Eh, y me acuerdo que, como dije, la empecé a escribir allá, me fui con Momo, que es un amigo que quiero mucho, eh, y nos fuimos a tomar una cerveza al Parque del Poblado, y me acuerdo que le empecé a contar como lo que me estaba pasando pues con la historia, y él fue el que me dijo, tú estás escribiendo una novela, y yo le dije, no, yo no sé escribir novelas, yo no escribo novelas, o sea, no. Y me fui para mi casa con esa idea rondándome en la cabeza, y luego nada, es que yo nunca pude soltarla, y, y luego entonces se convirtió pues en lo que es, con todos los cambios que tuvo. Pero nunca pensé qué va a pasar porque yo no sabía si ni siquiera si le iban a publicar o no. O sea, es que es una suerte que te publiquen y esto que me pasó a mí con la editorial, que me respondiera rápido, es una cosa muy atípica. Generalmente el proceso es otro y yo estaba esperando que el proceso fuera el proceso tradicional, enviarlo a varas editoriales, que me dijeran de muchas que no, hasta que en una te digan que sí, y luego te digan según en qué época te contestan que ya tienen la planeación de todo el año, entonces que el libro te lo publican el otro, y etcétera, etcétera. Eso es lo normal, eso es lo que pasa. Entonces yo estaba esperando eso, no estaba esperando que me fuesen a contestar tan rápido, que me fuesen a decir, sí, te lo publico ya, no sé qué, o sea, no estaba lista tampoco como para eso, fue un proceso como, ay, pues puta, ya, eh, esto está pasando. Y sí tuve, eh, pero ya como muy por la mitad del libro, sí tuve una pregunta personal muy tesa escribiendo, porque en algún momento, al principio, eh, o sea, al principio no, pero ya cuando el libro iba como por la mitad y lo había trabajado un montón y lo veía como libro, en ese momento sí dije como, tuve un par de momentos donde estaba escribiendo y decía, ay, quizá no debería decir esto, quizá no debería contar esto, que son preguntas pues como naturales que creo que uno se hace en la escritura. Y me acordé, yo hice dos talleres en algún momento de mi vida con dos escritoras que me gustan mucho. Una es Marta Sanz, que no sé si la han leído, en el Club Marzo, una escritora española eh, que me ha interesado mucho. Alguna vez hice con ella un taller y luego con otra narradora mexicana que me encanta, que se llama Socorro Venegas. Y las dos me ayudaron como a responderme la pregunta que me hacía en ese momento. Es que Marta Sanz decía en su taller, con un libro que escribió hace mucho tiempo que se llama Parte de mí, que es un libro muy autobiográfico, que cuando ella terminó esa novela, se la mandó primero a su mamá y le dijo, ma, si vos, o sea, si no pasa nada, si no hay problema, si tú me das el visto bueno, porque tenía mucho que ver con su mamá esa novela, yo la mando a la editorial. Si tú me dices que no, yo guardo ese manuscrito. Eh, y luego Socorro, en su taller, nos dijo, ve, yo si tengo una historia y tengo que pedirle permiso a las personas para poderla escribir o publicar, yo prefiero no escribir porque mi compromiso es con la historia. Y entonces, nada, yo me senté como a conversar con esas dos ideas, y las dos son escritoras que me encantan, con puntos de vista completamente opuestos, y al final yo dije, no, o sea, mi compromiso también es la historia. Y de todas formas, pues, o sea, no creo que uno se siente a escribir una historia con la intención de hacerle daño a alguien, o sea, no, pero a veces es inevitable como que en lo que escribes, aunque sea una historia que no tiene nombres propios, alguien se pueda sentir identificado, etcétera. Eh, o por ejemplo, en este caso, que fue una historia, yo lo cuento pues al principio del libro en esa nota que se llama La Raíz. Esto estaba contado en mi familia desde otro lugar, no se hablaba del suicidio, eh, siempre se nos contó la historia diferente, lo mató la guerrilla, no se hablaba del suicidio, pues, porque sigue siendo un tema muy tabú. Creo que no solo en nuestro contexto, creo que en general, cuando tú hablas con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y mencionas la palabra suicidio, eso tiene una carga muy compleja que los seres humanos no sabemos cómo tramitar, cómo escuchar, incomoda demasiado. Eh, lo entiendo perfectamente y, y nada, pues a mí igual me interesa mucho
la incomodidad en la escritura y en la literatura. Entonces, también uno hace y crea desde lo que a uno le gusta, a mí los libros que más me gustan son los que más me interpelan en ese sentido. No solamente porque sean libros duros que me pongan a llorar o algo así, no, sino porque tocan temas que puedan ser, desde mi punto de vista, complejos o incómodos. Y sí creo que nosotros tenemos una cosa muy cultural que es maquillarlo todo para no hablar casi nunca de nada. Y, y eso a mí siempre me ha incomodado mucho y me ha interpelado mucho también de nuestra cultura. Y, y nada, es por eso incluso al principio le dije a Marce, yo no sé si en Medellín gusta el libro, si se lo leen, porque, porque yo sé que no les gusta hablar de muchas cosas que se mencionan en el libro, que preferimos decir como no, hagamos de cuenta que no ha pasado nada o esos secretos a gritos que hay en todas las familias, que todos sabemos que pasó algo, pero nadie va a decir nada y lo vamos a evitar siempre. Pues a mí no me interesa evitarlo, sobre todo en la escritura, me interesa como nombrarlo, ni siquiera juzgarlo, porque pues, o sea, es lo que es lo que nos tocó, pero sí me interesa visibilizarlo. Yo creo que si uno tiene un regalo, porque para mí el hecho de que los seres humanos seamos capaces de crear lo que sea que creemos, o sea, mm, si escribís, si cantás, si coses, si sos muy bueno en tu trabajo como contador, o sea, lo que sea que hagas, yo creo que eso es un regalo que uno tiene y como que uno tiene que saber usar el regalo que le dan. Y para mí, o sea, la escritura ha sido un regalo siempre y la lectura también, primero porque desde niña me salvó la vida literalmente y segundo porque yo encontré ahí una forma en la que, no sé, en la que me divierto, en la que aprendo, en la que soy capaz de pasarme horas, muchas horas de mi vida y muchos meses escribiendo y eso a mí me da algo en el alma, que es que cuando lo dejo de hacer, el otro día lo hablaba con una amiga porque he tenido, como desde septiembre más o menos que salió el libro, hoy he tenido muchas cosas que hacer que me han hecho como parar un poco el otro proyecto en el que estaba escribiendo y cuando pasa mucho tiempo y lo dejo de hacer, yo me empiezo a sentir mal, como mal de verdad, mal físicamente, mal emocionalmente, es como, uy, no, estoy dejando de hacer esto que he hecho toda la vida. Entonces, eso creo que cuando uno identifica eso, que es como su espíritu o eso que pulsa en uno y que le reclama que lo haga, tiene que hacerle caso. Eh, Hay un libro que me encanta de Mary Oliver que se llama La escritura indómita, que son también ensayos sobre la escritura, y ella termina ese libro con una frase hermosa, la voy a parafrasear pues porque no me acuerdo, pero termina diciendo que las personas más infelices que ella conoció en su vida fueron las que nunca siguieron ese impulso de hacer esa cosa, lo que sea para cada persona que te hace como seguir. Y para mí eso ha sido la escritura siempre, o sea, esta es mi primera novela publicada, hay otras cosas publicadas por ahí, cuentos, relatos, eh, no sé, invitaciones que me hicieron alguna vez a escribir algunas crónicas, pues yo toda la vida he escrito. Entonces es algo como muy mío y por esa razón, Carolina, yo nunca la pasé mal escribiendo el libro. Marce, por ejemplo, al principio me acuerdo que estaba muy preocupada por mí, me preguntaba si estaba bien, porque claro, ese tema, tal cosa, y yo, Marce, estoy súper bien. Si no estuviera bien, no hubiese sido capaz de escribir. No le iba a Entonces, tapar. desde ese lado, no fue una escritura atravesada por la angustia, yo nunca he escrito para eso, es que si la escritura me produjera angustia, no lo haría. Me produce es todo lo contrario, es un impulso vital increíble, entonces yo no, o sea, nunca la pasé mal. Me hice esas preguntas y al final quedé rendida porque claro, es que es mucho trabajo. Entonces yo físicamente cuando terminé el libro y además como lo escribí como en ese periodo de tanta soledad y todo, terminé agotada como si hubiera hecho una maratón, o sea, no sé, físicamente incluso como, wow, estoy rendida, rendida. Toda mi energía se puso ahí. Pero eso fue o sea, ese fue el resultado de mucho trabajo y por ende de estar muy cansada, como cuando trabajas mucho en algo y te cansas horrible. Pero yo lo disfruté un montón, o sea, es que lo tenía que hacer, era una necesidad vital. Eh, sí, Creo que es y como no, que se van con uno, perdón, ahí como para el resto de la vida. O sea, uno lee muchos libros en toda su vida, pero creo que este va a ser un libro que se va conmigo personalmente como para el resto de la vida. O sea, se sintió como todo,
toda esa intención allí. Entonces, hermoso. Muchas gracias. Él estaba tan Marce, pero yo no les quiero preocupada que cortar. Si me... alguien más tiene otra pregunta, Ah, bueno, eh, sí, acá hay otra sí. pregunta. Que yo estaba tan preocupada que hasta le iba a ir con usted al monasterio. ¿Se imagina yo ya dictando un taller en ese monasterio? Eh, que después dijimos, no, como que es una mala idea. Sí conocen a Socorro Venegas, yo les he leído Ceniza Roja, que también pues tiene una fuerza muy potente desde la escritura de diarios, pues que les he contado que fue cuando el esposo de ella murió. Bueno, ahí hemos conversado, a Sanz no la hemos leído, pero por ahí la tengo para el otro año. Por acá hay una pregunta y es que si tenés hermanos. Que si tengo hermanos, Sí, que si tenés hermanos. sí. Tengo 3 hermanos menores, yo soy la mayor. Bueno, y te voy a leer lo que Dos dicen los hermanos, muchachos. Diga, dos ¿qué? hermanos y una hermana. Dos hermanos y una hermana. Elena, gracias, un tema denso, escrito desde la dignidad y la belleza, lo amé y soy desde de las que leyó en una tarde Lili. Julie dice, muchas gracias Elena por esta historia y por dignificar la decisión de la muerte. Debo retirarme ya, pero que tengas una feliz tarde. Y Pauli dice, gracias Elena, me encantó que los títulos de cada historia contaran su historia, aunque al principio no lo noté, me encantó que la historia se desarrollara acá en Medellín, con nuestros dichos, nuestra jerga, no es tan nuestra, se siente aún más personal. Gracias por este hermoso libro, gracias por ser tan generosa con tus palabras, porque usted y Cristian me hacen quedar súper mal. Yo digo que son tímidos y salen al mundo todos exagerados. Yo también me lo leí en una sentada con lágrimas incluidas. Entonces, Eleno, agradecerte un montón. Yo voy a leer un poemita ya para cerrar. Y este tiene que ver con montañas porque son también muy importantes, ¿cierto? En el libro. Entonces dice así, la casa en la montaña. La casa habita en la montaña rodeada de bosques. Los árboles estiran sus brazos hacia ella, agitando las manos, los dedos. La mujer que la ocupa, parada contra el muro de cal, que lo vio todo, la historia escrita por el humo y la luz por el viento. Parada contra el viento, entre el verde, las ramas se tienden hacia ella. Las manos la llaman con dedos ululantes, cuchichean, la tocan, casi. Y este es de una mujer que se llama Fanny Restrepo acá de Colombia. Yo ahorita te voy a mandar como la fotico de los dos poemitas, pero no agradecerte por este espacio, decirte que te amo con todo el corazón y bueno, que acá estamos las dos haciendo lo que amamos hacer. Ay, Linda Marce, gracias. y que chillao, me están gozando porque chillao, pues no, que cuatro. Qué linda. No, Gracias, Marce, gracias por invitarme, gracias por llevar el libro, de nuevo te lo digo porque es un lujo que lo hayan leído ya. Cuando llegue a Colombia habrán pasado, no sé, quizá un año más. Eh, Así que qué bonito que lo puedan tener en esa edición. Eh, Qué bonito que los haya tocado de alguna forma. Eh, Qué bonito que encuentren ahí un reflejo de todo lo que es la vida, como les decía ahora, no, no solo es la muerte, es la vida, es el amor, es la belleza que está en todas partes, en esas montañitas, en todo hay belleza, solo hay que saber mirar. Y gracias, Marce, por la generosidad. Yo también te quiero mucho, te extraño. mm, Y nada, eh, bueno, nos vamos a tomar la foto todos. Prendan para las cámaras. también conocidas. Es que igual, como que para mirar tenía que estar, bueno, Tú eres el en que este está momento. haciendo ahí. Listo, Pero entonces, no, y a varios amigos también conectados. Entonces, qué lindo que se hayan podido conectar. Y nada, muchas gracias. que se Gracias puso ahí por... sonriendo un ratico largo. Ele, gracias por tanto, tanto, tanto. Espere, pues, pero voy a tomar dos fotos, Juliana. No la veo con foto, Manuela tampoco. Tres. Tienen que sonreír largo porque no saben si van a caer en la primera foto o en la segunda. Tres, dos, uno. Esperen un momentito. Voy para la segunda, esperen. Tres, dos, uno. Listo, ahí quedamos todos. Baby, sigue disfrutando tu viaje, te quiero mucho.
Saludos a todos, me encantó verlos y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, gracias, Gracias. Marce. Chao, Gracias, Elena. hasta luego. Gracias. Chao. Chao. No. Está muy linda. Miguel, Llorar. Me está cortando la voz. Casi, pero es como todo surreal, no. Pues,